Compañeros, compañeras, ¿quién dijo que nos íbamos a quedar en nuestras casas muertos de miedo? ¿Y quién dijo que íbamos a perder la alegría, el baile y el pueblo y la calle? Acá estamos, 12 años después de un hecho histórico. Quería empezar recordando y quería empezar analizando qué es eso del ALCA. La canción de recién marcaba que dijimos no al ALCA, pero me parece que a veces perdemos de vista en qué ratonera querían meter al país y lo que significó ese quiebre. En el año 94, década de los 90, década neoliberal, se pergeñó la primera cumbre de las Américas y se diseñó una estrategia a largo plazo para nuestro continente. Se trató de escribir la historia de cada uno de nuestros países. Ese famoso ALCA era un tratado de libre comercio, era una zona de libre comercio que iba a ser la más grande del mundo, que iba a abarcar 800 millones de personas, que iba a abarcar el 40% del Producto Bruto Interno del mundo, que iba a abarcar desde Alaska hasta el sur de nuestro continente. Se estaba escribiendo nuestra historia, estaban viendo cuál iba a ser nuestro futuro, estaban planteando de qué íbamos a vivir, cómo íbamos a trabajar y cuáles iban a ser nuestros derechos. Y eso no se estaba discutiendo acá, no se estaba votando en las urnas, se estaba diseñando en Estados Unidos de Norteamérica. Armaron el proyecto del ALCA para sacarnos la soberanía, para sacarnos la libertad y para sacarnos el futuro. Miren, parece técnico, parece económico, pero es muy sencillo. Esos tratados de libre comercio que se venden como si fueran lo mejor que le puede pasar a los países, implica limitarle al Estado, limitarle al país, limitarle a la sociedad su capacidad de ser propiedad, de tener propiedad de sus recursos, de manejar los precios, de decidir hacia dónde se orienta la economía. Pedían libre comercio y decían qué mejor que el libre comercio entre todos los países. Eso, decían, tiene que ser bueno porque se va a abaratar todo para la gente. Pero ¿saben qué? La mano invisible de Adam Smith resulta que es un cuento, resulta que plantean que sean iguales los que son naturalmente desiguales, que los débiles sean iguales que los fuertes, pero esa igualdad no es más que la forma de imponernos su proyecto, de la forma de imponernos sus productos y de la forma de liquidar nuestra industria, nuestro trabajo. Libre comercio, dicen, y no es libre comercio, es colonia, es dejar de que lo nuestro sea nuestro, es entregar nuestra soberanía. Eso se diseñó en el 94. Y saben qué mala suerte que tuvieron, no saben qué desgracia que tuvieron para consumar ese proyecto. 10 años después iban a hacer otra cumbre de las Américas, donde pedían que se firmara finalmente la apertura total de las importaciones, donde para nosotros era que nos entraran los productos que hacemos acá, pero para ellos eran, y esto lo quiero dejar bien claro, porque ha vuelto el mismo verso, el libre comercio es que nosotros abramos nuestras fronteras, abramos nuestras economías, y ellos las cierran cada vez más.
no puede entrar un limón, no puede entrar un bife, no puede entrar nada a Estados Unidos. Era el proyecto de desindustrializar el continente a favor de los Estados Unidos, pero qué mala suerte. Lo iban a firmar en un lugar recóndito del sur del continente, en un lugar perdido que se llamaba Mar del Plata. Venían dispuestos a hacer firmar esos tratados y a dinamitar finalmente, porque de esto se trata, no solo nuestra industria y nuestro trabajo, también nuestra soberanía. Te imponen su copyright, sus derechos de autor, hasta de la vida misma. Patentan las células, patentan los remedios, patentan las semillas. No es lo que queremos para nuestros pueblos y acá venían a hacerlo firmar, pero tuvieron la mala suerte de encontrarse presidentes corajudos, presidentes con un mandato histórico, con una tradición, que en lugar del ALCA vinieron a poner ese otro modelo que no es la dependencia absoluta del norte, ese otro modelo que renació acá en Mar del Plata, en Latinoamérica. Fue la unidad de los pueblos latinoamericanos. Pensaban que estaba muerto, venían a sellar la lápida y estaba más vivo que nunca. Eso pasó. Le dijimos no al ALCA y le vamos a decir 1000 veces no al ALCA, no al ALCA, no a cualquier forma que inventen, nombre que inventen para aplicar el mismo proyecto. Entonces, acá en Mar del Plata se les cortó la racha. En los 90, cuando en la Cumbre de las Américas diseñaban el ALCA, había una ola neoliberal que se había llevado todo puesto. Y no solo en los países centrales con Reagan y Thatcher y lo que le siguió, sino en los países latinoamericanos. En esa época, cuando se diseña el ALCA, Argentina la tenían fácil, porque estaba planteado que nuestro país era el mejor alumno del Fondo Monetario Internacional. Estaba planteado que nuestro país en los 90 tenía relaciones carnales con los Estados Unidos. ¿Qué problema podía surgir? ¿Qué problema podía surgir si estaban aplicando las recetas neoliberales en cada uno de los países? Y esto era el paraguas, era el globo en el cual iban a poner a funcionar ese proyecto. Me interesa hacer eje sobre esto, porque ese globo, ese paraguas neoliberal para el mundo, para América Latina, era lo que le daba empuje y fuerza a las políticas neoliberales en cada uno de los países. Y ya en ese momento, en la década de los 90, con muchos de los compañeros que hoy estaban acá, que hoy están acá, ya militábamos contra el neoliberalismo, ya nos oponíamos a gobiernos neoliberales. Pero ¿saben qué? En ese momento, el mayor triunfo que habían logrado por las decepciones, por los fracasos, por los problemas, el mejor triunfo que tenían era que habían avanzado en la despolitización de nuestra sociedad, que habían avanzado en el desánimo de nuestra juventud. La política era una mala palabra, la política peor. En Argentina no le interesaba a nadie. ¿Y saben por qué? Porque la política no era en aquel momento una perspectiva de cambio, una perspectiva de mejora, una perspectiva de transformación. Ese es el trabajo moral, ese es el trabajo ideológico, el trabajo de fondo que siempre ha hecho el neoliberalismo. Tratar de hacerle creer a los pueblos que no tienen salida, que no hay otro camino. Hablaban del fin de la historia, hablaban del fin de las ideologías, hablaban del fin del trabajo, y eso lavó las cabezas de muchos argentinos. Me acuerdo, Cuervo, ¿te acordás? Repartiendo volantes en las facultades,
en los barrios, en los clubes te los tiraban. No me importa, no sirve para nada. Es central. El neoliberalismo es un proyecto económico, pero también es un proyecto psicológico y sociológico de generar desánimo, de generar desesperanza, de generar inmovilidad. ¿Y saben cómo la generan? De dos maneras. Por un lado, metiéndole miedo a la gente. El miedo es uno de los factores más tremendos contra la libertad de los pueblos. El miedo actúa aún antes de que cada uno salga, antes te deja en tu casa, antes te desmoviliza, antes te pone entregado. El miedo es el germen que siempre el neoliberalismo trató de injertar en las sociedades donde imponían sus reformas. Eso hicieron en los 90. Eso hicieron en los 90. Y el segundo punto fue desprestigiar a la dirigencia de la misma manera que en la que están operando ahora. Quieren dejar al pueblo de rodillas y sin nadie que les dé una orientación y que los represente. Por eso se trata de asustar a la gente, de asustar a los laburantes, a los jóvenes, de asustar a todo el mundo, de que tu viejo te diga no vayas, no salgas, no hagas nada. Y también que el pueblo sienta que no tiene a nadie que lleve adelante ese proyecto con coraje, que lleve adelante esos proyectos con posiciones fuertes, con orientación, con tradición, con historia. Rompen la dirigencia, desmovilizan al pueblo. Eso es lo que tenían en los 90 cuando empezaban a diseñar el ALCA y cuando acá campeaba el neoliberalismo. Por eso es muy importante recordar la historia. Primero porque acá estamos homenajeando ese momento fundacional donde para sacarnos de arriba el neoliberalismo en el país hubo que ir mucho más alto, hubo que ir mucho más grande, hubo que pensar históricamente, hubo que pensar en perspectiva, hubo que pensar estratégicamente para poder hacer en la Argentina lo que había que hacer desde el año 2003. Necesitábamos también a líderes que tuvieran la grandeza de darse cuenta que nos teníamos que sacar de arriba al ALCA y nos teníamos que sacar de arriba al Fondo Monetario Internacional. No alcanza con mirar el barrio, hay que mirar el mundo. Y Néstor, y Chávez, y Lula, y Evo miraban el mundo y abrieron la puerta del desarrollo de nuestros países, sacando de encima el yugo de estos proyectos truchos de libre comercio. Y hay que saberlo, porque vuelven con lo mismo. Miren, a veces da gracia, porque se coachean, se entrenan, se luquean, se guionan y se tratan de presentar como lo nuevo. Yo quiero decir que esa presunta nueva derecha latinoamericana, moderna, está llena de naftalina. Es el mismo proyecto del que tuvimos que zafar tantas veces en la historia argentina. No vengan a decir que son lo nuevo. Tienen 200 años de añejos, tienen 200 años de podredumbre, de mentiras, de persecuciones, de defender exclusivamente los intereses de unos pocos sobre las necesidades de muchos. Y vuelven ahora. Fíjense, dicen que la historia se repite, porque en el 94, cuando largaron el ALCA, acá, en Latinoamérica y en Argentina, había gobiernos neoliberales que abrieron los brazos para esperarlo. Pero ahora tenemos un presidente que tiene tan viejas sus ideas, tan poca comprensión de lo que pasa, que ni bien asumió, mintiendo en su campaña electoral como suele hacer, porque no es inocente que a 3 días de ganar la elección, según ellos, de haberla ganado por una diferencia enorme, lo primero que vienen a hacer es algo que habían escondido en un cajón
y que habían pospuesto. ¿Dónde está la democracia si todavía hasta los líderes de la CGT se sienten engañados porque le sacaron una reforma laboral que no la llevaron a la campaña? Porque de nuevo, como si fuera el 2015, si decían lo que querían hacer, no lo votaban. Con marketing vienen a ganar las elecciones, tapando, cubriendo, mintiendo y después interpretando y golpeando, como hicieron en el 2016, que no iban a devaluar, no iban a hacer tarifazos, que iban a dar el 82% móvil. Y acá lo vemos con sus proyectos de reforma, viniendo a bajar las jubilaciones. Cuando estábamos en el gobierno nosotros, el 82% era poco para ellos, entre sus mentiras. Y ahora lo que le dicen a los jubilados, que acá alguien preguntaba, es que le bajaron la jubilación el año pasado y mirá qué premio sacan esta elección, y lo que vienen a hacer es congelarla para la siempre. Qué olor a década de los 90, qué olor a neoliberal, qué olor a podrido. 150 pesos, 10 años, y ahora la jubilación quieren por decreto hacer que nunca pueda crecer por arriba de los precios. ¿Dónde está el 82% móvil? Tantas cosas que dijeron siendo oposición. El presidente Macri ni bien asumió, con las mismas intenciones, copiando lo que siempre hicieron y sin haberlo advertido, sin haberlo avisado. Lo primero que hizo fue salir corriendo para Estados Unidos a firmar la versión actual del ALCA, que es ese tratado, el TPP, el de la Alianza Pacífico. Se acordarán ustedes que en mayo de 2016 el presidente, y ahí estábamos en el Congreso preguntando a quién le dijeron, cómo hicieron, si esto es un tratado internacional, pero el presidente envió a su canciller Malcorra, miembro de ese supuesto mejor equipo de los últimos 50 años. Miren, si ese era el mejor equipo de los últimos 50 años, ya se fue más de la mitad y están jugando con suplentes. Son eso, son empleados de corporaciones que van al gobierno no para irse a la política, sino para seguir siendo empleados de las mismas corporaciones. Y fueron a firmar la Alianza Pacífico, fueron a firmar el nuevo ALCA. Ahí va Macri con su genialidad de política exterior. ¿Y saben por qué hoy no estamos en la Alianza del Pacífico? Porque cuando Macri iba para allá con su clarividencia y sus planes, lo que se encontró es que el presidente Trump agarró el tratado y lo rompió en pedacitos, diciendo que él sí quería defender el trabajo norteamericano. Miren qué chiste, todos los países proteccionistas, todos los países defendiendo su industria, todos los países defendiendo su trabajo, y Macri entregando todo, abriendo las fronteras, desindustrializando el país y subiendo el desempleo. Eso es Macri. Quería el ALCA y no lo tiene porque ni siquiera eso entiende de lo que está pasando hoy en el mundo. Y ahí lo tenemos, tratando de abrir la economía en un mundo que se cierra. Es un corso a contramano. Están tratando de aplicar el programa de los 90 y el reloj les atrasa. No son los 90 porque no solo no es el mismo mundo de los 90, sino que además no es la misma sociedad que teníamos en los 90, que salido de la dictadura, vuelta a la democracia, al primer presidente democrático que tuvimos, lo voltearon, pero no lo voltearon los milicos. Ahora nos hablan de qué lindo que es el mercado,
que venga el mercado a gobernar. Ahí lo tienen para los radicales. El que volteó al presidente Alfonsín fue ese famoso mercado, o sea, las corporaciones. Ese mercado en Argentina tiene nombres y apellidos, tiene grandes empresas. Miren, hay muchas diferencias con los 90. Hay muchas diferencias con los 90, porque en los 90, yo lo recuerdo bien, había entrado ese bichito de la desmovilización, la desmoralización y la falta de política. Yo quiero decir que acá, en nuestro país, cambiaron tantas cosas que hoy no hay familia, no hay club, no hay fábrica, no hay barrio, no hay colegio donde no se esté discutiendo política y el destino del país. Lo querrán llamar como lo quieran llamar. Nosotros queremos pacíficamente discutir para dónde quieren llevar el país los que hoy nos gobiernan. Y en los 90 nadie quería y ahora todos quieren. No se confundan, eso no fue magia, eso fue el resultado de una política que transformó la Argentina, que sirvió para mejorarle la vida a la gente, que sirvió con la organización, con la democracia, para llevar adelante un proyecto de país y un proyecto de continente. Pero en los 90, porque hoy hablamos de unidad, claro que hay que hablar de unidad, pero yo recuerdo los años 90, donde había solo pequeños grupos dispersos en cada lugar que hacían frente a las políticas y muchas veces en una debilidad enorme. ¿Qué tenemos hoy? A diferencia de los 90, porque en aquel momento el campo popular estaba fraccionado, desmoralizado, estaba empequeñecido, estaba fracturado, y hoy tenemos que el campo popular está lleno, casi diría rebalsa, de organizaciones de base, de barrio, de militancia, de fábrica, de sindicatos. Hoy, no solo la política sabemos que es un instrumento para transformar, sino que estamos organizados para que ese instrumento lo empuñe el pueblo y transforme sus destinos. Pero además, en la década de los 90, faltaba algo central, porque la política puede anidar en nuestras conciencias, porque podemos haberle ganado a ese desprestigio, porque también podemos tener organizaciones por miles y miles a lo largo y lo ancho del país, pero para que todo eso cobre cuerpo, tenga fuerza, tenga efectividad y sobre todo, a pesar de los problemas circunstanciales, alcance el triunfo político. Para eso además se necesita liderazgo, conducción. En los 90 no había, hoy hay, y se llama Cristina Fernández de Kirchner. Compañeros, compañeras, estamos viviendo momentos de gravedad institucional enorme. Yo el otro día me encontré en una plaza como esta con una madre que me dijo que su hijo de 24 años no era kirchnerista, no era partidario del oficialismo, no era ni siquiera peronista, de otra vertiente, pero su hijo se había pasado 10 años yendo a movilizaciones, muchas de ellas para protestar contra nuestro gobierno. Pero ¿saben qué? Los que se llenaban la boca con palabras como democracia, república y libertad, lo sintetizo en este ejemplo: ese pibe que durante 10 años pudo ir a las marchas, protestar contra un gobierno, juntarse, opinar por Facebook, por Twitter, en su escuela.
hoy está conociendo algo que no había aparecido antes. Hoy el gobierno de Macri está tratando de instalar el miedo para despolitizar a nuestros pibes, para despolitizar a nuestros laburantes. Es el miedo. Eso es lo que quieren hacer. El miedo es un enemigo de la libertad y el miedo es un enemigo de la democracia. Por eso tanto embate, por eso tanta cosa. Han hasta reescrito el Código Penal. Hoy hay una doctrina Macri que quieren imponer. Primero el castigo, primero la pena, primero la cárcel y después el juicio. Presidente Macri, eso es anticonstitucional, incluso para ustedes. Y lo que están haciendo, tenemos que asegurar otras condiciones. Tiene que haber defensa en juicio, tiene que haber presunción de inocencia. Lo otro es persecución política. Por más climas que armen, por más medios que lo apoyen, por más gente que quieran mandar a la luna y listas negras que armen. ¿Saben qué? El cohete con el que Macri quería mandar a la luna tenía 600 y pico de plazas o 500 y pico de plazas. La verdad es que tendrán que hacer las cuentas y juntar más plata, porque solo en la provincia de Buenos Aires 3,5 millones de personas no están de acuerdo con la reforma de Macri, no están de acuerdo con los planteos de Macri, pese a la propaganda, a las corporaciones, a la persecución, a la falta de recursos. Le hemos dicho que no es ese el país que queremos, que no puede traficar después de una elección reformas que no se sabía ni qué eran y que hoy sabemos. Compañeros y compañeras, hemos visto borradores de los textos de las leyes, hemos visto algunos trascendidos en los medios oficialistas, pero no hace falta tanto. Basta ver lo que pide el Fondo Monetario Internacional para saber que la reforma laboral es bajar salarios y generar peores condiciones, que la reforma previsional es bajar jubilaciones y alargar el tiempo para jubilarse, que la reforma impositiva es sacarle plata a las provincias para centralizarla en el gobierno nacional y sacarle plata a los que menos tienen con impuestos para el consumo, con la cantinela de que van a compensar todo lo que le quieren perdonar, no a la pyme, no al pequeño comercio, sino a las grandes corporaciones con esa reforma impositiva. La verdad es que es lo mismo de siempre, por eso lo tenían escondido, por eso dieron millones de créditos. ¿Saben qué? El año 2016 se perdieron 10 puntos de jubilaciones. A nosotros nos pasó. ¿Y saben qué hicimos? Cristina dio aumento extraordinario para jubilados y para asignación. ¿Saben qué hace Macri? Le da un crédito a 24% que después va a tener que devolver. Quiere que la gente se pague lo que le robó del salario a crédito y con intereses en los bancos. Ese es el gobierno de Macri. Y ha generado, antes de las elecciones, impulsando la obra, dando créditos, posponiendo los ajustes, ha generado una pausa en la trayectoria que llevaba de fuerte caída del empleo, con 4 puntos más de desocupación, de fuerte caída de los salarios. Puso en pausa antes de las elecciones y algunos piensan, porque así nos lo quieren hacer creer, que toda esta persecución, que toda esta campaña que originan y que hacen, que todos estos inventos son producto de la fortaleza del gobierno de Macri. Yo lo veo al revés. Están buscando encarcelar sin juicio dirigentes porque pensaban y decían que Cristina tenía un techo de 15 puntos, de 20 puntos, de 25 puntos, de 30 puntos. Llenaron la cabeza de la gente y ahí está, ahí lo tienen.
no hay un techo, hay un piso de 37% para el movimiento nacional, popular y democrático en la provincia de Buenos Aires, con todo en contra, con todo adverso. ¿Saben por qué? Porque lo que nosotros decimos no es un invento, no lo escribió Durán Barba, es lo que vemos en la calle, es lo que vemos en las fábricas, es lo que vemos en los centros de jubilados y es lo que sabemos por convicción histórica, por teoría económica, que es que el neoliberalismo solo trae desgracia y esa desgracia hay que pararla con organización y con militancia. Compañeros, compañeras, vecinos, vecinas, para terminar, quería decir que esa receta del neoliberalismo para imponer sus ajustes, lo decíamos ya a principios de 2016, decíamos que la represión, que la persecución es la forma que tienen para imponer los ajustes. Ya lo decía Cristina Kirchner el 9 de diciembre, que iban a estar en juego nuestras libertades. Recuerden, si tienen un rato, este fin de semana, vean ese discurso. Ellos que todavía quieren hacerle creer al pueblo que nuestro gobierno, primer gobierno democrático que termina en toda nuestra historia, 3 periodos seguidos, sin que lo volteen y sin que lo echen, pero peor que eso, primer gobierno que después de terminar esos 3 periodos no se va insultado, no se va en helicóptero, no se va escondido, arma la plaza, arma una plaza de Mayo llena y llena de pueblo, despidiendo una presidenta. Podrán reescribir la historia, pero nosotros la llevamos en el corazón, la llevamos en las vísceras. Compañeros, compañeras, decía que para imponer las recetas que quieren traernos necesitan represión, porque se trata de sacar derechos, necesitan persecución, porque quieren inculcar miedo para inculcar desmovilización y quieren desprestigiar a los dirigentes para que las bases estén desapasionadas, desilusionadas y sin quien los lidere. Han hecho siempre lo mismo. Entonces, nosotros tenemos que, contra ese proyecto, contra ese plan, venir no con solo impulsos, no con solo entusiasmo, sino venir con una estrategia. ¿Cuál es esa estrategia? ¿Qué estamos haciendo? ¿Dónde está la clave para que los dirigentes no sean llenados de barro y repudiados por campañas y campañas, y para que la gente no se muera de miedo y se quede en las casas? La decisión, la estrategia es una sola. Quienes somos dirigentes vamos a estar todos los días acompañando a nuestro pueblo. No va a haber una separación entre los dirigentes allá arriba y los laburantes, los estudiantes, los jubilados, el pueblo, los vecinos allá abajo. Nuestra dirigencia ha hecho una campaña prácticamente con nada, pero con una sola fuerza: usar nuestra militancia para representar la fuerza y las necesidades de nuestro pueblo, al lado del pueblo. Y el que no quiere estar ahí, está del otro lado, votándole todo y dándole todo. Nosotros no vamos a abandonar a nuestro pueblo, y nuestro pueblo entonces va a tener la fuerza de decir que hay que frenar este ajuste, que hay que parar esta locura, que hay que respetar la Constitución, que hay que respetar la República, que hay que respetar la justicia, que se llenaron la boca y ahí están interviniendo los poderes, amenazando jueces por los diarios, haciendo detenciones ilegales. Ahí están, dicen que nosotros después vamos a volver con la venganza.
no nos conocen, no nos conocen. Después de la dictadura genocida, nunca apostamos a la venganza, apostamos a la memoria y a la justicia. Lo vamos a hacer una y mil veces. Queremos memoria, queremos justicia, queremos que digan qué le hicieron a Santiago Maldonado. Queremos libertad para todos nuestros presos. Queremos que se respeten las leyes y la Constitución, porque si no la respetan es pura y simplemente para aplicar programas en contra del pueblo. Hoy parece que no pueden hacerlo con la democracia, por eso van contra las instituciones de nuestro país, pero se van a encontrar un pueblo que conoce su historia, que recuerda a sus próceres, que está lleno de dirigentes y que le va a decir una y otra vez que la democracia no es de ellos, es del pueblo. No se puede mentir, hay que respetar la voluntad del pueblo, hay que trabajar para el pueblo, no para su bolsillo y no para sus empresas. Ahí estamos trabajando, ahí estamos recordando y honrando a nuestros próceres, y estamos también trabajando para construir una mayoría popular, para construir un nuevo instrumento que nos permita reorganizar a todos los sectores que saben de esto, pero también cada vez a los más y más que van a ser afectados por estas políticas y que van a ir viendo como una tras otra se van cayendo las mentiras, como una tras otra van aplicando los programas de neoliberalismo que no le van a traer bienestar a nuestra gente. Por eso, compañeros y compañeras, ellos piensan que la militancia es una grasa. Para nosotros la militancia es músculo, es cerebro, es corazón y es lucha. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias.